Es hora de escuchar la palabra de Dios. Pues en el mensaje de este día, hermanos y hermanas, In the message of today, vamos a meditar we will meditate como lo hacemos todos los meses, as we do every month, de acuerdo o conforme tenemos en las peticiones del mes. according of the petitions or the points that we pray for every month. Cada primer viernes del mes, Every Friday, every first Friday of the month, the first of the month, every first Friday of the First month, Friday. Tenemos a nuestra cima de oración, we have our Prayer Summit, prayer summit, y en esa cima de oración and in that prayer summit, presentamos nuestras peticiones del mes. we present our petitions to God of the month. Y una vez, un domingo al mes, And one Sunday a month, tomamos una de esas peticiones we take one of those petitions para meditar en cuanto a lo que estamos orando. to meditate according to what we're praying for. Y de esa manera todos sepamos que estamos orando. And so everyone will know that we are praying. Una de esas peticiones es, hermanos y hermanas, en cuanto a que seamos agradecidos. And one of those petitions is that we ought to be grateful. Que aprendamos a ser agradecidos. To learn how to be grateful Y no quejarnos. and do not complain. Porque el quejarse es naturaleza humana. Because it's human nature to complain. Así como no aceptar nuestra culpa en nuestros errores, As well as not accept blame for our own mistakes. es naturaleza humana It's human nature as que cuando cometemos un error tratamos de excusarnos that when we make a mistake, we try to excuse ourselves y no aceptar nuestra responsabilidad. and not take our own responsibility for it. De igual manera, cuando ocurren situaciones que no son agradables a nosotros, In the same manner, when something happens that is not pleasing to us, nos quejamos. we complain. Y por eso estamos orando, que aprendamos a ser agradecidos y no quejarnos. And that's one of the points that we are praying for. To learn how to be grateful To be and thankful. not complain. Exactly. And not to be a complainer. Amén. Y en este día traigo este título, And today I have this title, siendo agradecidos. Being Grateful. Y está basado en Colosenses capítulo 3, versos del 14 al 17. And it's based on Colossians chapter 3, Versos 14 al 17. verses from 14 to 17. 17, yes. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Vamos a orar, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús. Father, in the name of Jesus, in Te the damos wonderful gracias name, en esta hora we give you thanks today porque nos permites meditar en las Escrituras. because you allow us, you give us the chance to meditate in the scriptures. Te pedimos, Padre amado, que nos ministres a través de tu palabra. We ask you to minister to our heart. Tu palabra es verdad, according es to your vida. word, because your word is life. Sí, Señor, tu palabra nos enseña, nos instruye y nos llena. Your word instructs us, fills us, and teaches us. And fills our soul, Lord. Por lo cual, Señor, ministranos. Lord, minister to us. Y gracias por hacerlo. And thank you for doing it. En el nombre maravilloso de Jesús. In the wonderful name of Jesus. Aleluya, amén. Hallelujah. Gloria a Dios. Amen. Hermanos y hermanas, como iglesia o asamblea cristiana, As an assembly of the Christian faith, nosotros tenemos el deber de orar. we have The duty of the prayer. duty of praying. To of pray. Yes. Aleluya. Y como siempre, oramos que esta congregación sea casa de oración. And as always, we pray that this congregation will be a house of prayer.
y que todos amemos el orar and that we all love to pray y tener esa relación íntima con nuestro Padre. and to have that intimate relationship with our Father. Nuestro Padre que nos ama muchísimo. Our Father that loves us very much. Y esa íntima relación And that intimate relationship se nos provee por medio de la oración. is provided to us by way of praying. Hermanos, la oración es un privilegio. To pray is a privilege. Hay personas que están o se meten a problemas grandes There are people that go into big problems y buscan dónde pueden encontrar ayuda. and seek for themselves where they can find help. Y nosotros, en ese privilegio de la oración, And us, according to the privilege of the prayer, cuando estamos en situaciones difíciles, when we are in difficult situations, tenemos el privilegio we have the privilege de venir delante de nuestro Padre to Celestial come before our Father y, that is in heaven y presentarnos en oración delante de Él. and present before us our prayers, Conversar con Él, hermanos. to converse with Him. Nosotros hablamos a Él We talk to Him y Él nos habla a and nosotros. He answered us. Entramos en una conversación. We enter into a conversation. Y es una conversación íntima. And it's an intimate Y en conversation. todo esto, hermanos, And in all of this, tenemos esto que ha sido escrito para cada uno de nosotros como uno de los privilegios de la oración. we have this that is being written for us as a privilege Y es of prayer. que muchas veces no sabemos qué pedir, cómo pedir, qué decirle a nuestro Padre Celestial. That a lot of the times we don't know how to ask to our Father in heaven. Pero el Espíritu intercede por nosotros. But the Holy Spirit intercedes for us. Y la Biblia nos dice en este capítulo 8 de Romanos And the Bible says in chapter 8 of the book of Romans que intercede por nosotros con gemidos indecibles. that the Holy Spirit intercedes for us with hermano, ¿qué es gemidos? Gemir es ¿Alguien sabe gemidos en inglés? un llanto y una expresión que sale de lo profundo de nuestra alma. It's like it's like a clamor, a cry that is not understanding. Y el espíritu toma esa expresión del alma And the Spirit takes that expression of the soul y la lleva delante del Padre and takes it before the Lord y la convierte en un lenguaje, and converts it in a language, en palabras in words que nuestro Padre Celestial that our Heavenly Father entiende. understands. Aleluya. Como personas, hermanos y hermanas, As people, nos es necesario expresar en palabra y hecho it's necessary for us to express in words and in deeds. Vuelvo a repetir que como personas se nos es necesario expresar en palabra y en hecho I will repeat again. As for us, it's necessary to express with words and deeds nuestro lenguaje del amor. our love language. Nuestro lenguaje del amor expresivo, hermanos y hermanas, Our language of love that is expressed es una necesidad psicológica humana is a psychological necessity para el desarrollo de los buenos sentimientos personales. for the development of the good feelings, personal feelings. Si usted no expresa el lenguaje del amor que hay en usted If we don't express the love language that is within us en palabras y en hechos, in words and
deeds, usted no puede desarrollar esos buenos sentimientos personales. you cannot develop those sentiments. Es necesario hacerlo. It's necessary to, De lo cual sabemos que that we know cada persona tiene su manifestación de expresión del amor. every person has a unique manifestation of expressing such love. Unos de una manera Some people of one way y otros de otra manera. and other people another way. Como por ejemplo, esta mujer escribía sobre la expresión de su mamá en el lenguaje del amor que tenía su mamá hacia ella. For example, this lady wrote as the love language that her mother had. Y la expresión del amor de su mamá And the love language, the expression of love that her mother had, era manifestarle a su hija ordenando y limpiando la casa de su hija. is to show her love by way of cleaning the house of her daughter. De esa manera, la mamá estaba expresando a su hija su amor, lo que sentía hacia su hija. By cleaning her daughter's house, the mother was expressing her love for her daughter. Pero lo que sucedía era que su hija no estaba contenta al respecto. But the thing was that the daughter was not happy about it. Porque lo que sucedía era que movía las cosas donde la hija tenía en su casa ordenada. Because the mother will move maybe the furniture that around that she had placed in a certain way in her house. Y no estaba contenta con ello. And she wasn't happy with it. Pero la mamá trataba de expresar su amor hacia su hija. But the mother was trying to express her love for Usted tiene su manera de expresar su amor hacia su esposo, su esposa, sus hijos, sus hijas, nietos, amén. Usted tiene su manera de expresar y eso se le llama lenguaje del amor. You have your own unique way of expressing love towards your partner, your husband or your wife or your kids in your very own way expressing your language of love. Hermanos y hermanas, la oración es una expresión, venir delante del Padre en oración es una expresión nuestra de que amamos a nuestro Padre. Coming before the Father in heaven in prayer is our way of expressing our love towards our Father in heaven. Sabemos que cada persona tiene su manifestación de expresión del amor. We know that everyone has a manifestation and expression of the language of love. Pero en este caso, y de acuerdo al tema a meditar hoy día, que es sobre la oración, But in this case, and according to the theme that we have for today, la oración y ser agradecidos prayer and to be grateful, es una manera de expresar a nuestro Padre Celestial nuestro amor hacia Él. is a way of expressing to our Father in heaven our love towards Him. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, ¿cómo podemos decir yo amo a mi mamá? how can we say, I love my mom, Yo amo a mi papá I love my dad, y no tengo ninguna comunicación con ellos? and I don't have a communication none whatsoever with them? ¿Cómo puede ser esto posible? How can this be possible? Y lo mismo es para Dios. And the same is towards God. ¿Cómo puedo decirle a Dios te amo a lo lejos? How can I say to God, I love you far away? Y de vez en cuando. And only so often. Si nosotros le amamos, And if we love Him, amaremos estar con Él en la oración. we will love to be with Him in prayer. Y en este día leemos en la palabra de Dios, And today we read in the Word of God la cual nos dice, that which says, sed agradecidos. be grateful. Veamos capítulo 3 de Colosenses, hermanos y hermanas. Capítulo Let's 3 de read Colosenses. in chapter 3 of the
Colossians epistle chapter 3, of yes. Colossians. Veamos aquí en Colosenses capítulo número 3, aleluya. Let's read in Colossians chapter 3. Verso 15. Verso 15 a verso 17 dice Verses las escrituras 15. así, hermanos. Verso 15 al verso 17. Amén. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y nos dice, y sed agradecidos. Verso 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. Aleluya. Now I will read the same verses in the New International Version in English. Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Verse 17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, Amen. giving thanks to God the Father through Him. Aleluya, Amen. amén. Yes. Gloria a Dios. Y la petición, hermanos, que estamos orando cada día de lunes a viernes, And one of the petitions that we are praying every week from Monday to Friday a las 6 de la mañana, at 6 o'clock que in the morning, comenzó el segundo viernes de este mes de septiembre, that started in the second Friday of this month of September, reza así: it says like this. que estemos conscientes y agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos ha dado y nos da. To be aware and grateful for all the things that God gives us, Y que no nos quejemos. and do not complain. Pablito, siendo un niño, Little Paul, being a kid, a little kid, yes. Little Little kid. want to be a little kid, yes. Okay. Well, sus padres their fathers, se preocuparon de que en su comportamiento they think that his conduct tuviese la actitud de dar gracias por todo regalo que recibiese. have the attitude to be thankful for every present that he received. Sus padres se preocuparon para que tuviese esa actitud de que al recibir un regalo, His parents make sure, thank you very much, make sure that he will be grateful for every present that he received. que recibiese. That he received. Ya sea un regalo en su cumpleaños, Whether it will be a present on his birthday en Navidad, or Christmas en cualquiera otra celebración en la cual se le otorgase un presente. or every other or any other celebration or special occasion that he will receive a present. Y Pablito desarrolló esa actitud de agradecimiento, And little Paul developed that attitude of gratefulness. en la cual instantáneamente cuando recibía un regalo That instantly when he received a present, decía muchas gracias. he will say, thank you very Era much. parte de su persona. It was part of him now.
un reflejo instantáneo de su personalidad. An instant reflection of his Y personality. exactamente eso es lo que el escritor sagrado nos dice. And that's exactly what the Holy Writer tells us. De que el agradecimiento al Señor That gratefulness towards God sea parte de nuestra naturaleza en nuestra persona. we will be part of our nation. Al decirnos When he tells us lo que hemos leído en este día. what we have read this morning. Ser agradecidos. Be grateful. Y esto lo ponemos en práctica And we practice this por medio de la oración. by way of prayer. Y el proverbista nos dice esto, hermanos. And in Proverbs says this. Proverbios capítulo 10, verso número 1. Proverbs chapter 10, Nos dice el Verso proverbista que el hijo sabio alegra al padre. it says, a wise son brings joy to his father. Ahora, hermanos y hermanas, ¿cuál es el principio de la sabiduría? What is the beginning of wisdom? El principio de la sabiduría es The beginning of wisdom is el temor del Señor, es el principio de la sabiduría. fear of the Lord is the beginning El of wisdom. temor del Señor es el principio de la sabiduría. Fear of the Lord is the beginning El of wisdom. temor del Señor es el principio de la sabiduría, The fear of the Lord is the beginning of wisdom, lo cual mora en nosotros, hermanos y hermanas. which lives in us. Y como hijos sabios, And as wise sons, vamos a alegrar a nuestro Padre Celestial we will make our Father happy por medio de la oración. by way of praying. Y se nos ha dicho que nos acerquemos con toda confianza And we have been told to come before the Lord al trono Trust de la me. gracia. to the throne of grace. O sea, venir ante la presencia de Dios en oración To come before the presence of the Lord in prayer con toda confianza, with all trust. ya que somos hijos. Because we are sons and daughters. Jesucristo nos dijo esto, hermanos y hermanas. Jesus Christ told us this. El Padre os ama. The Father loves Y you. usted tiene que estar seguro de esto, hermano y hermana. Amén. And Que you have Dios to be le sure ama como within hijo, yourself. como hija, que pertenece usted a Él. That the Lord loves you as Dios le sons and daughters ama. that you are. The Lord loves you. The Father loves Entonces, you. en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan, capítulo 16 del Evangelio según San Juan, In, versos 26 y Chapter 27, 16 of the Gospel of John. versos 26 y 27, vemos esto, hermanos, que el Señor dice estas palabras. Versos 26, verso 27, amén, dice el Señor estas palabras. What is Aleluya. it, hermano? El capítulo 16, ¿verdad? Sí. 26 y 27. Ok. I'm sorry. Aleluya, dice así, hermanos y hermanas, amén. En aquel día, aleluya, que es hoy, ya, en este tiempo, en aquel día pediréis en mi nombre. In that day you will ask in my name. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, And I'm not saying that I will ask the Father on your behalf. verso 27, Verse 27. pues el Padre mismo os ama, No, the Father himself loves you porque vosotros me habéis amado because you have loved me y habéis creído que yo salí de Dios. and have believed that I came from God. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos grandes promesas. Therefore, brothers and sisters, we have a big promise. Hay un gran porqué. There is a big why. Venir delante de nuestro Padre Celestial To
to come before our Father in heaven, manifestando nuestro amor por Él manifesting our love for Him por medio de la oración. by way of prayer. Ahora, ¿por qué yo no voy a venir delante de mi Padre Celestial en oración? So therefore, why am I not going to come before our Father in heaven in prayer, Sabiendo que Él me ama. knowing that He loves me? Pues entonces hay algo que me conmueve, que me inquieta a hacerlo. There is something within me that stirs up to Quiero come before hacerlo. Him because I want to do it. Deseo hacerlo. I want to do it. Decido hacerlo, de estar delante de mi Padre Celestial, frente a mi Padre Celestial, con Él reunidos, I make a choice to be with Him, conversando conversing en la oración. in prayer. Aleluya. El Padre os ama. Our Father loves you. Entonces, en este día hemos leído ser agradecidos. So today we have read that we ought to be thankful, Manifestando nuestro agradecimiento al Señor, manifesting our gratefulness towards the Lord. hemos leído en las Escrituras We have read in the scriptures que lo podemos hacer cantando con gracia en nuestros corazones al Señor. we can do it by way of singing to Him. Verso número 16. Verso número 16 de Colosenses capítulo 3. Dice esto: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. Okay, Colosenses 3:16, nuevamente. 3:16. Sorry. Amén. Okay, 3:16. Padre mío, no lo encuentro. Aquí está. Colossians 3:16. Let the message of Christ dwell among you richly. Amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. As you teach and admonish one another Amén. with all wisdom. Amén. Conforme hemos leído el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 26 y 27, hermanos y hermanas. As we read in verse 26 and 27 of the Gospel of John, Chapter 16, yes. chapter 16. Ya. Hemos leído que el Padre nos ama porque hemos conocido a Jesús y le amamos. We have read that we love the Father, we have met Jesus, and He loves us. Veamos esa expresión, esa palabra, Let's ese verbo, meditate in that verse, in that word, conocer. to know. El conocer al Señor Jesús ha sido una experiencia en nuestra vida. To know the Lord Jesus Christ has been an experience in our lives. Y conforme leemos en este verso número 16 de Colosenses capítulo 3, And as we read in this verse 3, verse 16, verse 16, chapter 3 of chapter 3 Colossians, of Colossians, nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. that the Word of God dwell in us in abundance. Y esa abundancia de la palabra And that abundance of His Word, nos enseña y nos exhorta. it teaches us and exhorts us. Y parte de esa exhortación de que nos enseña la palabra de Dios, hermanos y hermanas, And part of that exhortation that the Word of God teaches us es ser agradecidos. is to be thankful. Y viene la advertencia en la cual el escritor a los hebreos nos trae a la memoria And there is a warning that the writer of Hebrews lo que comes to memory. sucedió en la experiencia de Israel en el desierto. What happens in the experience of Israel in the desert? La experiencia de Israel en el desierto fue The experience of Israel in the desert was de que Dios se manifestó que estaba con ellos. that God manifested as En He la, was with them in en the la desert. noche estaba la columna de fuego que les calentaba del frío del desierto.
At night there was the pillar of fire that followed them. En el and día covered them. estaba la nube que los refrescaba y les cubría de que el sol quemase sus cuerpos. And by day there was the cloud of God that protected them from the heat. La presencia de Dios estaba e iba con ellos. The presence of the Lord was and went with them. Dios se manifestó a la nación de Israel. God manifested himself to Pero the cuando habían nation of ciertas Israel. contrariedades, que no había agua o suficiente alimento, But when there was a lack of water or food, se quejaban, se quejaban, se quejaban. they complained. Y el escritor a los hebreos nos dice claramente que estas cosas se han escrito And the writer of Hebrews stated para that these things have been advertirnos a written nosotros to warn us de que tengamos cuidado that to be careful, de no quejarnos, to not complain, porque eso es naturaleza humana, hermano. because that's human nature, El quejarse en las to complain contrariedades. about things that are against us. La reacción de la nación de Israel al quejarse The reaction of the nation of Israel as they complained fue por falta de fe. was because of lack of faith, Fue por falta de agradecimiento. was because of lack of gratefulness. Es por eso que es importante, hermanos y hermanas, That's why it's very important. el desarrollo natural en nuestro espíritu The natural development in our spirit, de dar gracias a Dios en todo, to give thanks to God in everything, conforme nos dice la Escritura. as Aleluya. the Word of God tells us. Ahora, aquí en este verso número 16 de Colosenses capítulo 3, And this verse 16 of Colossians chapter 3, aleluya, nos dice que en el conocimiento que tenemos al Señor, it tells us as in the knowledge that we have hablemos of the a nuestros Lord, hermanos let's talk to our brothers y hablemos a nuestra persona and let's talk to ourselves de ser agradecidos. to be thankful. De ese conocimiento que hemos recibido de parte de Dios en nosotros Of that knowledge that we have received y que from God, lo expresemos and to express it, cantando singing con gracia en nuestros corazones al Señor y que lo hagamos con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. with Aleluya. grace, with psalms, hymns, and spiritual songs. Por ejemplo, veamos Salmo 121. Let's go to Es algo que Psalms. nosotros cantamos, amén. 121. Seguido Salmo 121, aleluya, dice esto: alzaré mis ojos a los ídolos mudos cuando esté en necesidad. Porque eso es lo que dice, amén. Alzaré mis ojos a los montes. I lift up my eyes to the mountains. ¿De dónde viene mi socorro? Dice el salmista. ¿De dónde? Where is my help is coming from? De mis quejas, Of my complaints, de buscar otros dioses, to seek other gods, de creer que otra persona, sin poner mi confianza en Dios, otra persona me puede ayudar. that to believe that without putting my trust in God, another person will help me. Sí, claro, otra persona puede ayudar. Yes, another person Pero can si help you. Dios le ha hablado a esa persona. But if the Lord has spoken Entonces, to that eso es lo que person, el salmista nos expresa aquí en este salmo que se canta. and this is what the Psalm express. Este es un cántico, hermano, This is a que se usa en una de las fiestas de Israel todo el tiempo. that is used in the feast of Israel all the time. En lo cual dice: voy a alzar mis ojos a los montes cuando tenga necesidad, de ahí vendrá mi socorro. Which it says that I will lift my eyes to the mountains when I have a need, and
That's where my help will come from. Entonces él mismo se da la respuesta. And then the psalmist himself Él mismo se da la gives his own respuesta. answer. Él mismo se da la He respuesta. gives his own answer. to Así himself. como leemos en este verso número 16 de Colosenses capítulo 3. As well as we read in Colossians verse 16. La cual nos chapter dice: 3. la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Just give me a second. Eso mismo, hermanos y hermanas, es lo que vemos aquí, que cuando el salmista se hace la pregunta de que va a venir mi socorro de los ídolos mudos, ¿de dónde va a venir mi socorro? Él mismo se exhorta a sí mismo, se habla a sí mismo, escribe esa experiencia aquí, hermano, dándose su respuesta en el verso número 2 del Salmo 121, el cual dice: mi socorro viene de Jehová. ¿Y qué es lo que hice? ¿Qué es lo que escribe? ¿Qué es lo que él dice? Es que hizo los cielos y la tierra. Entonces, si él ha hecho los cielos y la tierra, es él, siendo el Dios creador de todas las cosas, ¿qué es lo que él no puede hacer por mí a mi favor? So ¿Qué the es lo que él psalmist no puede says hacer? that God made heaven and Esa es la earth. respuesta And if God que has se made da, heaven se and earth, exhorta a sí mismo. What can he not do for you? Aleluya. Y se canta, hermanos. And it's Aleluya. sent, it's sung. Entonces, cuando Therefore, esta actitud está en nosotros, When this attitude is in us, automáticamente se cierra esa puerta negativa de queja y desespero. automatically that door of complaint and desperation closes. Cuando viene la prueba, When tribulation comes, cuando trial vienen comes, esos vientos huracanados que sacuden nuestra casa, when the winds, the howling winds come, try to get at our house. y se prueba si nuestra casa está fundada en la roca, And it's tested if our house is founded on the rock. la cual nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. That it says that the word of God, the word of Christ, dwell Ya que abundantly en in our esos hearts. momentos Because those moments, el Espíritu Santo usa esa palabra the Holy Spirit uses that word para que ella nos guíe a esa actitud de agradecimiento. so that word will guide us to that attitude of gratefulness. Hermanos y hermanas, Brothers and sisters, la oración y la memorización de las escrituras the prayer and memorization of scripture son armas que forman nuestro carácter de ser agradecidos siempre en la vida cristiana. those are weapons that develop our character to be grateful Agradecidos en la vida Christian cristiana. walk. Una actitud que da honor y gloria a nuestro Dios y Señor. That's an attitude that gives glory to God. Ahora, Now, si estas cosas están en vosotros, nos dice el apóstol Pedro, if these things are in us, says the apostle es Peter, importante reconocer la lista que se nos presenta en este pasaje, it is important to recognize the list that is given capítulo 1, in this passage. versos 8 en adelante de Chapter Primera de 1. Pedro. Aleluya. 1 Peter chapter 1, Ahí se nos presenta una lista. verse 8. Verso 8, hermano. Yeah, 1 Peter. Second Peter chapter 1, Oh, 2 Peter. verso número 5, amén. Why? Donde comienza la lista hasta el verso número 8. Aleluya. Okay. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. En el verso 5 donde comienza la lista y termina en el verso número 8. 2 Peter chapter 1
and it starts in verse 5 and finish in verse 8. La cual nos dice, si estas cosas están en vosotros. That it says, for this very reason, Verso número 8, si estas cosas están en vosotros, nos dice verse sencillamente. 8. Verse 8. Verse 8. Oh Lord. For if you possess these qualities in increasing measure, Amén. yes, Entonces, es importante reconocer la lista que se nos presenta en este pasaje de la Escritura. therefore, it's very important to recognize the list that is presented before us in this passage of Scripture, La cual está liderada por la fe, which is led by, la cual Faith. es la necesidad del seguidor del camino, which is the very necessity of the follower of the way, ya que por medio de ella comienza su senda. because by faith, the way, the walk, Nosotros hemos comenzado nuestro caminar con Cristo por la fe. we have begun our walk with Christ. Por fe somos salvos. By faith, we are saved. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. We have been saved by grace Through through faith. faith. Y esto no de nosotros, sino gracia divina, regalo de Dios. And there is no compromise, it's a gift from God. Entonces, It's grace la of fe, la cual nos recuerda la bendición que tenemos en Dios. It's faith that makes us remember Y the conforme, blessing that we have on God. y conforme nos expresa el verso número 8 de este pasaje de Segunda de Pedro, And as we read in chapter 8, verse 8, sorry. no estaremos sin el fruto del agradecimiento. We will not lack the fruit of gratefulness. Aprenderemos a poner en práctica lo que se nos ha dicho de dar gracias en todo, porque eso es la voluntad de Dios. We will learn to put into practice what has been said to us, because this is very important. Primera de Tesalonicenses 5:8. 1 Thessalonians chapter 5, verse 8. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Verse 8. Aleluya. Verse 8 again. Hermanos y hermanas, en la naturaleza divina que nosotros hemos adquirido, In the nature that we have received, the holy nature that we have received, ella nos insta a glorificar al Señor. that nature tells us, gives us Yeah, that nature is telling us to be to be grateful grateful before or the thankful Lord. before the Lord. Señor, glorificar al Señor agradeciendo siempre, y en nosotros se cumple esa íntima relación que nos dice el cantar de los cantares. To be grateful always, and this leads us to read Song of Songs. Al tener esa naturaleza de ser agradecido delante del Señor siempre, When we have that nature of being grateful, being thankful before the Lord se always, cumple en nosotros esa íntima relación que tenemos con el Señor, que nos habla al cantar de los cantares. it is accomplished the very nature that we have before the Lord, as is stated in the Song of Songs. Leamos Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso número 12, hermanos. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso número 12. Let's Aleluya. read the Song of Songs. Ya para terminar, amén, vamos a leer esto, Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso número 12. Aleluya. Song of Songs, chapter 1, Gloria a verse Dios. 12.
¿Cómo dice aquí? Mire cómo dice, y es muy bello, amén, It is leer beautiful. esto. To read this. Dice esto, mientras el rey estaba en su reclinatorio, While the king was at his table, dice, mi nardo dio su olor. my perfume spread its fragrance. Las flores, hermanos y hermanas, Flowers, brothers and sisters. una de su purpose, One's purpose, propósito, amén, uno de su propósito es one of its purpose is ver su belleza, to look at its beauty, sus colores. its colors. Y decimos, wow, qué bella flor. Oh, and we say, wow, what a beautiful flower. Y otro propósito de la flor es producir buen olor. And another purpose of flowers is to produce good fragrance. Good Y sabemos que el cantar de los cantares es Cristo y la iglesia. And we know that the Song of Songs talks about Christ and his church. Y His church. la novia en este verso número 12 And the bride in this verse 12 observaba a su Señor, a su Rey. was observing her king. La iglesia ve a su Señor, a Jesucristo. The church sees, watches. Nosotros at his vemos a Jesús king. We see Christ. y viendo a Jesús And seeing Jesus, nos emocionamos, we rejoice. nos alegramos. We get happy. Celebramos estar frente a nuestro Rey y Señor. We celebrate being before our Lord and King. Producimos el fruto de la vida cristiana. We produce the fruit of the Christian life. ¿Cómo, hermanos y hermanas? How? Siendo agradecidos. By being thankful. Por lo cual, en este día, hermanos y hermanas, Therefore, in this day, usted y cada uno de nosotros tenemos que recordar que you and every one of us, we have to remember Dios nos ama that God loves y que no hay absolutamente nada que pueda ocurrir en nuestra vida and there is absolutely nothing that can occur in our lives si Él no lo permite. if He doesn't allow it. Y Él siempre tiene un buen propósito. And He always have a good purpose. Por lo cual recordemos estas palabras aprendidas del apóstol Pablo, Therefore, let's remember these words as we have learned from un the hombre Apostle de experiencia Paul, a man with que experience había experimentado muchas cosas en el servicio del Señor, that have experienced many things quien in the service of the inspirado Lord. por el Espíritu Santo, And with the inspiration of the Holy la Spirit, voz de Dios por medio de Él, the voice of God through him, diciéndonos, saying, dad gracias a Dios en todo, porque be esa thankful es to God in la everything, voluntad de Dios. because that's the will of God. Y cuando usted vea contrariedades que usted entiende que el Espíritu de Dios le revela que eso no es de Dios, sino que el enemigo viene, amén, a querer robar, destruir, matar. When you have those attacks that are revealed to you by the Holy Spirit, and it's revealed that the enemy of our souls only comes to steal, kill, and destroy, Pues entonces usemos la autoridad que hemos recibido de parte del Señor. let's use the authority that we have received from the Lord. Diga que se mueva en el nombre de Jesús. Tell it to go. In the name Háblele of a Jesus. esas trampas de las tinieblas, amén, que se muevan en el nombre de Jesús. Speak to that darkness. Porque to move in the recuerde, name- hermano y hermana, en el reino Because remember, in the kingdom es autoridad y dominio. is a dominion and authority. Amén. Amen. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. El predicador ha terminado su mensaje.
¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.